Jorge Ricardo Roca Samayoa. Soy médico y cirujano con una especialidad en cirugía. Soy cirujano general y además de eso tengo una maestría en administración hospitalaria. Mucho gusto, doctor. Como le comentaba, pues este proyecto que traemos, vamos de pueblo en pueblo platicando con médicos sobre historias, anécdotas, algo que nos pueda inspirar. ¿Tendría usted alguna anécdota que nos quisiera contar? Bueno, tengo varias anécdotas, pero hay anécdotas importantes, ¿me entiende? Yo me entrené de cirujano en el Hospital Roosevelt de la ciudad capital, y en el año 76 estuve dentro del hospital en el día del terremoto del 4 de febrero de 1976. La experiencia fue bastante grande porque luego de unos 30 minutos, 20 minutos después del terremoto comenzaron a llegar cantidad de pacientes heridos al Hospital Roosevelt. En ese entonces el jefe de turno de esa noche era muy tenso, muy nervioso, y entonces se salió del hospital y él dijo: déjame, yo voy a revisar ambulancias que no nos traigan cadáveres y tú hacete cargo de la emergencia. Entonces yo me hice cargo de la emergencia del Hospital Roosevelt en esa oportunidad y fue una experiencia bastante, como lo dijera yo, bastante desagradable por la cantidad de pacientes que recibimos, pero también con muchas satisfacciones, porque pudimos salvar muchas vidas todavía y pudimos resolver varios problemas con los pacientes que llevaban en cantidades, podría decir, navegables, ¿verdad? Fue un desastre bastante grande, una experiencia que prácticamente pasé durante casi 30 días dentro del hospital sin poder salir del hospital, solo teniendo comunicación con mi familia por teléfono, sabiendo que estaban bien porque ellos vivían aquí en Antigua, viven aquí mi familia, y yo estaba pues en la ciudad capital y me angustiaba saber qué había pasado con mi familia, pero desafortunadamente las comunicaciones estaban rotas, las carreteras no estaban viables, y entonces estuve casi 30 días recluido viviendo en el hospital, tratando de resolver los problemas de emergencia. Experiencias lindas como el apoyo que tuvimos de varios países. Vinieron un grupo de médicos mexicanos a ayudarnos, médicos colombianos también, y de Centroamérica, pues Centroamérica, El Salvador también había sufrido parte de la onda sísmica, y créame que fue una de las mayores experiencias de satisfacción de trabajo, ¿me entiende? Exceso de trabajo, si usted puede decirlo, dormir 4 horas, a veces dormir en emergencia, en una camilla o en el suelo, pero el país necesitaba nuestro apoyo, ¿verdad? Entonces fue una de mis experiencias más significativas que he tenido durante mi profesión. Además de la situación como cirujano, pues el hecho de resolver problemas quirúrgicos durante los 48 años que tengo de ser médico. Entonces, fue algo muy especial. Ha sido muy especial mi vida, ha sido muy especial. Luego hice una maestría en administración, precisamente varias maestrías, una en Israel, la otra por el INAP, que es una institución de administración pública en Guatemala, y la OPS también, o sea, en combinación con la OPS hice una maestría en administración, y después de ser 5 años director del Hospital Nacional, me trasladaron para acá, a este hospital de ancianos, y créame, sinceramente, ha sido parte de mi vida, ¿me entiende? Cuidar ancianos ha sido una experiencia maravillosa para mí. Amo lo que hago, tengo 71 años de edad, debería de jubilarme ya, pero bueno, las condiciones económicas de la jubilación no son muy buenas, por lo tanto, prefiero seguir trabajando hasta que un ministro diga ya no, entonces me tendré que ir. Pero mientras tanto, me gusta mucho lo que hago, ¿me entiende? Y tenemos ese hospital que tienen un índice ocupacional del 100% porque son recluidos. Tengo 136 ancianos acá, más una consulta externa donde vemos un promedio de 30 a 40 pacientes diarios. Además de eso, pues hemos tratado de que esta institución
primero es la única institución del Estado que da este tipo de servicio a la tercera edad. En Nueva York hay muchas privadas, hay muchas con ONGs que atienden a ancianos, pero esta es la única del Estado. Y como le digo siempre a mis amigos directores de hospitales, somos expertos en administración en crisis, porque siempre estamos en crisis, ¿verdad? En crisis financiera, más que todo eso, en crisis económica. Los recursos a veces no son suficientes para dar la atención que nosotros necesitamos dar. Pero ahí nos las vamos ingeniando para tratar de salir adelante. Tenemos un grupo de apoyo de unas señoras altruistas que se organizaron en un grupo que se llama Serviré, y ellos pues nos apoyan en algunos gastos que el ministerio no nos da. Le puedo decir un ejemplo. Nosotros tenemos un índice de caída de los ancianos, fracturas de cadera y todo, y no tenemos un presupuesto para comprar las prótesis. Extraño, ¿verdad? Porque deberíamos tener un presupuesto para eso, sin embargo no tenemos presupuesto para eso, y entonces las señoras de Serviré nos ayudan comprando esas prótesis, ¿verdad? Y pues esta ha sido mi vida. Me siento satisfecho de estar acá. Es una institución que fue fundada en 1939 por nuestro presidente en ese entonces, un dictador, Jorge Ubico, y que funcionó en Guatemala por un tiempo, y en 1960 otro presidente Idígoras Fuentes trasladó esta institución al antiguo Guatemala. Esta casa era un hotel, y además es una casa muy antigua, de la época de la colonia, y si tú puedes ver ya, tenemos algunas cosas que ya se van a caer, pero tampoco hemos tenido la oportunidad de poderlo resolver. Y esta pues en 1960 el general Idígoras Fuentes cambió una finca nacional por esta institución para poder trasladar aquí al asilo de ancianos. Gracias a Dios, bueno, primero tenemos un trabajo digno y tratamos de hacer lo mejor posible. Gracias, y no lo debería decir, pero nunca he tenido ningún problema financiero con la Contraloría de Cuentas. Nunca hemos tenido un hallazgo de corrupción en esta institución. Por lo menos tratamos de que nuestro personal se identifique bien con lo que hace, que tenga una mística de trabajo para poder brindarle a los ancianos la atención que realmente se merecen. Las personas que no se portan muy bien con los ancianos, inmediatamente los destituimos porque no es justo, ¿verdad? Pues eso es parte de mi experiencia, de mi vida. Soy casado, tengo 3 hijas maravillosas, tengo 5 nietos y una esposa pues también maravillosa, diría yo, que ha soportado mucho las ausencias por el trabajo, ¿verdad? Porque ser pareja de un médico no es fácil, ¿verdad? Por eso hay mucho índice a veces de separación de los médicos por la ausencia, pero el trabajo nos exige eso, ¿verdad? Y ante todo en la época en que ejercía con mayor vehemencia la cirugía, era más difícil, pero cuando cumplí 70 años colgué el bisturí, y ahí lo tengo en mi clínica. Digo, no más cirugía, ¿verdad? Bendito Dios, nunca en la época que hice cirugía tuve ningún mayor problema. Gracias a Dios, traté de hacer lo mejor que pude, lo que aprendí, y traté de enseñarle a las nuevas generaciones los conocimientos que yo tuve, transmitírselos a ellos. ¿Alguna anécdota, doctor, que tenga de su experiencia como cirujano? Bueno, sí, quiero contarle una experiencia. En la época del presidente Shell Langru García, hubo una huelga por el alza del transporte público. Antes valía 5 centavos, y en el alza del transporte público el presidente autorizó creo que 10 o 15 centavos por pasaje, y entonces hubo una revuelta, hubo manifestaciones, y eso, pues manifestaciones donde hubo agresiones físicas y hubo heridos, ¿me entiende? Y mi anécdota de esa quirúrgica fue que me llega un paciente a la emergencia, y el jefe de turno de esa emergencia en ese momento había un herido que tenía una herida de bala en el tórax y que salía del otro lado.
Y entonces cuando lo vimos me dijo, mira, bueno, es un paciente estable, creo que es un sedal. Un sedal quiere decir que entra una bala de baja intensidad y se va por el tejido celular subcutáneo sin penetrar. Yo no muy conforme con eso, comencé a ver que los ruidos cardíacos se estaban alejando. Y entonces le hice una exploración, metí una aguja por debajo del esternón al pericardio y encontré sangre. Entonces dije, esta es una bala que sí traspasó, era una bala transtorácica. Y el paciente comenzó a deteriorar y entonces en la emergencia, con anestesia local, le puse anestesia local en la piel y en la emergencia lo abrí. Le abrí el pecho y cabal tenía una herida de la aurícula derecha, la bala había abierto la aurícula derecha, la había sobado pero estaba sangrando. Le metí el dedo y pedí sala de operaciones y con el dedo metido en la aurícula subimos a sala de operaciones para terminar la cirugía. Le cuento que hasta hace tal vez unos 10 años el paciente posiblemente ya se murió ahora, me dejó de mandar una tarjeta de Navidad. Todos los años me mandaba una tarjeta de Navidad recordándome con cariño pues de que haberle salvado la vida, ¿verdad? Esa es una anécdota bastante importante dentro de mi ejercicio profesional con la cirugía, ¿verdad? Algo que le gustaría decirle a las futuras generaciones, claro, o a los colegas. Claro, sí. A las nuevas generaciones de médicos quiero decirles que para poder ser médico se necesita una mística y se necesita una entrega. No es fácil dejar familia, dejar eventos sociales y todo por el trabajo en medicina. Se necesita verdaderamente tener un amor realmente por el prójimo para poder ser médico. No es fácil. Actualmente nuestras generaciones han tenido un poco de deficiencia en su educación porque yo tuve el honor y tuve la dicha de que mis maestros, los jefes de servicio en ese entonces, la educación la recibimos directamente de ellos. Por los malos salarios que existen en nuestro país, en los médicos, muchos médicos especialistas ya no quieren ir a los hospitales, ¿me entiende? Entonces, la educación ahora es de residente a residente, de residente de mayor grado a residente de menor grado. Si el residente de mayor grado aprendió bien, va a enseñar bien, pero si no aprendió bien, va a enseñar mal. Y eso hace que las nuevas generaciones tengan que esforzarse más por estudiar más, acercarse más a los libros y obviamente a la práctica, ¿verdad? Y algo que le puedo decir a ellos es, nunca se metan a hacer algo que no saben hacer. Todo tiene sus limitaciones y puedo decirle, hay médicos que se gradúan de médicos generales y quitan amígdalas, atienden partos, reducen fracturas y todo lo bueno. Eso en el área rural es el único que está. Pero siempre pienso que cada especialidad debe ser respetada, ¿verdad? O sea, yo no atiendo partos ni hago pediatría, pues no soy pediatra ni soy ginecólogo. Y pues me dedico a hacer lo que aprendí a hacer y tratar de hacerlo bien. Y entonces es parte de las generaciones, ¿verdad? No meterse a hacer cosas que realmente no saben hacer, porque ahí es donde vienen los problemas, ahí vienen los conflictos y vienen las demandas también, ¿verdad? Así es de que eso, les puedo decir que no se queden como médicos generales, que siempre traten de hacer una especialidad, ¿verdad? Para tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Pues muchas gracias, doctor, por su... No, muchas gracias a ti por la entrevista. Espero que sea de utilidad para las nuevas generaciones y decirles que antes de hacer cualquier procedimiento deben encomendarse a Dios y pedirle a Dios la ayuda para tratar de no cometer errores y siempre auxiliarse del que más sabe, ¿verdad? O sea, no presumir de que uno lo sabe todo, no, sino que ya en una época en que yo ya yo siempre me asocié con otro cirujano, es el doctor Palencia, que es mi subdirector, y con él mi experiencia y mi serenidad
combinado con la agresividad del joven, ¿verdad? De esto, el otro, y eso hacíamos un buen equipo, ¿verdad? La experiencia con la agresividad del cirujano. Los cirujanos tenemos la ventaja que resolvemos problemas, ¿verdad? Y esa es la verdad. Así es de que, bueno, es lo más que le quiero decir a mis nuevas generaciones y que si realmente van a estudiar medicina y quieren ser médicos, tienen que entregarse de lleno a la medicina.